Jamás me imaginé que una noche de pasión con mi yerno destruiría nuestra familia. Lo que comenzó como un inocente masaje se transformó en un romance secreto que fue demasiado lejos. La vida siempre sorprende con sus giros inesperados. Y yo, Juanita, una mujer mexicana de gran corazón, nunca pensé que una tarde ordinaria podría poner todo patas arriba. Pero así fue cuando decidí darle una pequeña sorpresa a mi yerno, Jorge. Ese día, el sol brillaba especialmente radiante, y una brisa jugueteaba con las cortinas de nuestra acogedora casa. Mi hija Lucía estaba ocupada en el trabajo, y pensé que un buen masaje ayudaría a Jorge a relajarse después de un largo día. Siempre me he enorgullecido de mis manos. No solo preparan deliciosos tacos, sino que también traen alivio. Cuando Jorge aceptó, sentí una ligera ola de alegría. Bueno, veamos qué tan buena soy en esto, pensé con una sonrisa. Nos instalamos en la sala de estar, donde extendí una suave alfombra y encendí unas velas aromáticas. Jorge se acomodó, y yo comencé a masajear sus hombros con cuidado. Al principio, todo fue como de costumbre. Movimientos tranquilos, una conversación ligera sobre el clima y el trabajo. Pero poco a poco, sentí cómo la tensión abandonaba su cuerpo, y algo más empezaba a surgir. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, una chispa entre nosotros fue imposible de ignorar. Vaya, Jorge, pareces alguien que acaba de ganar la lotería, bromeé, intentando aliviar la tensión, pero por dentro, todo en mí ardía. Nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, y comencé a notar que Jorge se quedaba más a menudo en nuestra casa bajo el pretexto del trabajo. Reíamos, compartíamos historias de la vida, y entre nosotros crecía una tensión invisible pero palpable. Una noche, cuando Lucía nuevamente se quedó trabajando hasta tarde, le sugerí a Jorge que se relajara con una taza de chocolate caliente. Estábamos sentados en el sofá, y sentí como su mano tocaba la mía accidentalmente. Mi corazón empezó a latir más rápido, y no pude ocultar mis sentimientos. Parece que no solo tengo un yerno, sino también un gran conversador, le dije con una sonrisa, tratando de mantener la conversación ligera. Los días siguientes pasaron en un susurro de encuentros discretos y sugerencias veladas. Sabía que lo que estaba pasando entre nosotros era incorrecto, pero no podía detenerme. Jorge era encantador y atento, y su presencia me traía una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Paseábamos juntos por el parque al atardecer, reíamos de bromas tontas y compartíamos sueños. En esos momentos, olvidaba todos los problemas, y simplemente disfrutaba de la compañía de Jorge. Pero al mismo tiempo, crecía la conciencia de que habíamos cruzado una línea de la cual no había retorno. Una noche, cuando regresé a casa después de un largo día, encontré a Jorge sentado en la cocina con una expresión triste en su rostro. ¿Pasa algo?, le pregunté, sentándome a su lado. Me miró y suspiró. Juanita, creo que hemos ido demasiado lejos, confesó. En sus ojos vi una mezcla de arrepentimiento y miedo. Intenté sonreír y decir que todo estaría bien, pero por dentro, todo en mí temblaba de ansiedad. Quizás deberíamos detenernos, sugirió en voz baja. No sabía qué decir. Mi mente estaba llena de pensamientos y sentimientos contradictorios, y me di cuenta de que nos esperaba un camino difícil. Mientras yacía en la cama esa noche, reflexionando sobre lo sucedido, comprendí que nuestra amistad y confianza habían sido quebrantadas. Me dolía admitir que me había permitido vivir esos momentos, pero al mismo tiempo, no podía negar que había algo más entre nosotros. «Ah, Juanita, qué vida», pensé con una sonrisa amarga. A veces nos lanza pruebas tan duras que ni siquiera sabemos cómo enfrentarlas. Finalmente, comprendí que necesitaba encontrar la fuerza para entender mis sentimientos y tomar las decisiones correctas. Este fue el primer paso hacia el entendimiento de que no solo es importante buscar la felicidad, sino también respetar los límites que nosotros mismos establecemos. La vida sigue adelante, y a pesar de todas las dificultades, espero encontrar mi camino
hacia la armonía y la paz interior. La vida tiene una manera extraña de ponernos ante decisiones que no podemos rechazar, incluso cuando sabemos que tendrán consecuencias. Y así, yo, Juanita, me encontré nuevamente en una situación en la que mis emociones jugaban una mala pasada conmigo. Después de ese masaje, parecía que había surgido un puente invisible entre Jorge y yo, uno que ambos temíamos cruzar, pero que lo hacíamos una y otra vez. Fingíamos que no había pasado nada, pero en el fondo sabíamos que esto ya no se podía detener. Al día siguiente de ese incómodo encuentro en la cocina, intenté actuar como de costumbre, pero cada encuentro con Jorge se volvía una prueba para mí. Tratábamos de hablar como antes, pero la tensión en el aire era palpable. Parecía que todas nuestras conversaciones ahora estaban llenas de insinuaciones y cosas no dichas. Jorge, ¿no has encontrado un nuevo trabajo? Con tu talento para esquivar los temas difíciles, podrías ser un diplomático. Bromeé una vez, tratando de ocultar mi nerviosismo. Él solo sonrió, pero en sus ojos no había la alegría de antes. Fue la primera señal de que nuestra relación de amistad ya no era posible. Nuestros encuentros se volvieron más raros, pero cada vez que estábamos a solas, sentía una lucha interna entre dos personas. Una, la sensata Juanita, que entendía que esto no podía continuar, y otra, la que sentía por Jorge unos sentimientos que se hacían más fuertes cada día. Una noche no pude aguantar más, y decidí hablar francamente con él. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear sin preocupaciones, y le dije, Jorge, no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Debemos decidir qué hacer. Me miró con tristeza y ternura, y sentí cómo mi corazón se encogía ante su mirada. Él sugirió que siguiéramos siendo amigos, pero yo sabía que eso era imposible. Nuestros sentimientos eran demasiado fuertes, y eso significaba solo una cosa. Uno de nosotros tendría que dar un paso atrás. Unos días después, cuando Lucía nuevamente se quedó trabajando hasta tarde, Jorge apareció inesperadamente en mi casa con una botella de vino. Para ti, mi querida Juanita, te mereces un poco de alegría en esta vida agitada, dijo con esa risa encantadora que siempre lograba hacerme sonreír. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar de la vida, como si nada hubiera pasado, pero en el aire había una tensión que no se podía ignorar. En algún momento, cuando ambos ya nos habíamos relajado un poco con el vino, Jorge se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, «Sabes, Juanita, nunca pensé que podría sentir esto por ti. No eres solo mi suegra, eres algo más». Sus palabras me golpearon como un rayo. Lo miré, y en mi mente solo había un pensamiento. ¿Cómo me permití llegar a esto? Pero en lugar de detenerlo, sentí cómo yo misma me acercaba más a él, cómo las últimas barreras entre nosotros desaparecían. Cuando nuestros labios se encontraron, entendí que no era solo un capricho pasajero, fue una explosión de emociones que no había sentido en mucho tiempo. Y en ese momento, cuando el mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer, supe que ya no podría volver a la vida anterior. Ambos sabíamos que habíamos cruzado la línea y que no había vuelta atrás. No podía renunciar a lo que estaba sucediendo entre nosotros, incluso si eso significaba destruir todo lo que había antes. Pero esa noche, mientras yacía en la cama después de que Jorge se fue, comencé a darme cuenta de la gravedad de la situación. Entendí que nuestra pasión no era solo un capricho, sino algo más profundo que podía destruir no solo nuestras vidas, sino también las vidas de las personas que nos rodeaban. Mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo vamos a vivir con esto? Sabía que nuestra relación estaba condenada al desastre, pero no podía detenerme. Tenía miedo de pensar en el futuro, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Habíamos hecho nuestra elección, y ahora tendríamos que vivir con las consecuencias. La vida a veces se asemeja a una telenovela, donde cada nueva escena se vuelve más dramática que la anterior. Así fue como me encontré Juanita, una mujer mexicana con un corazón apasionado,
en el centro de una telenovela en la que todo giraba tan rápido que ni siquiera podía seguir el ritmo de los acontecimientos. Después de esos primeros encuentros con Jorge, que deberían haber sido solo conversaciones inocentes, todo se complicó aún más. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero, ya sabes, a veces el peligro es más atractivo que la tranquilidad. Una noche, cuando mi hija Lucía nuevamente se quedó trabajando hasta tarde, Jorge me propuso dar un paseo por la ciudad al anochecer. Sabes, Juanita, en México tenemos tantos lugares hermosos y no los apreciamos en medio del ajetreo diario, dijo con una sonrisa que podría derretir incluso el corazón más frío. ¿Cómo podría negarme? Paseábamos por las calles, iluminadas por la suave luz de las farolas, hablando de cualquier cosa, pero dentro de mí crecía la tensión. Cada paso, cada palabra parecía acercarnos más al momento en que todo podría salirse de control. Nos detuvimos en el malecón, donde una suave brisa acariciaba mi cabello. Jorge estaba junto a mí y sentí su mano en mi hombro. Fue tan natural y al mismo tiempo tan incorrecto. ¿Te das cuenta de que estamos yendo demasiado lejos? Component placement, le dije en voz baja, sin mirarlo a los ojos. No respondió. Solo apretó mi hombro suavemente, haciéndome saber que él también lo entendía. Nos quedamos allí en silencio, mirando las olas, y de repente me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin esos encuentros, aunque fueran incorrectos, aunque estuvieran acompañados de culpa. Cada día, esa tensión aumentaba, y nuestros encuentros comenzaron a parecer citas secretas. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero ya no podía detenerme. Un día, Jorge me propuso que nos encontráramos en uno de los viejos cafés que siempre habíamos amado, pero ahora íbamos por separado para que nadie sospechara nada. Nos sentamos en una esquina, donde nadie podía vernos, y hablamos de todo. De los hijos, de los planes para el futuro, de cómo deberíamos detenernos, pero aún así no lo hacíamos. Jorge dijo, «¿Sabes, Juanita? A veces siento que somos como los personajes de una vieja película. Nos amamos, pero no podemos estar juntos». Me reí tratando de ocultar las lágrimas. «Bueno, entonces sigamos interpretando este papel hasta el final», respondí, sabiendo que ya no podía volver a la vida anterior. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, y comprendí que estaba al borde de un abismo, donde no había camino de regreso. Y una noche, cuando regresé a casa, Lucía de repente me preguntó, «Mamá, ¿dónde has estado?» En su voz percibí una nota de sospecha. Comprendí que nuestro juego estaba a punto de fracasar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté sonreír y responder con una broma. «Oh, querida, solo decidí dar un paseo. ¿No es normal para una mujer mayor?» Pero por dentro sabía que Lucía ya no creía en mis excusas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que nuestros secretos se habían vuelto demasiado grandes para seguir ocultándolos. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuán lejos hemos llegado. Nuestros sentimientos, nuestra relación, todo lo que parecía un juego, se convirtió en una realidad con la que no podía lidiar. Reflexionaba, sentada en mi habitación vacía, sobre cuán fácil es destruir una vida creyendo que todo está bajo control. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos para siempre. Tarde o temprano, la realidad nos alcanza, y entonces tenemos que pagar el precio. Me di cuenta de que incluso las pasiones y deseos más intensos pueden convertirse en cadenas difíciles de romper. A veces, la vida nos sorprende de tal manera que solo queda reír para no llorar. Aquí estoy, Juanita, pensando que tenía todo bajo control, pero resultó que mi vida se convirtió en una gran red de secretos y mentiras. Y pensar que todo comenzó con un simple masaje que se suponía que solo relajaría a Jorge. ¿Quién podría haber imaginado que esa idea inocente traería tales consecuencias? Una noche, cuando Lucía nuevamente se quedó trabajando hasta tarde, estaba sentada en mi habitación, reflexionando sobre cómo habíamos llegado tan lejos.
Jorge me propuso que nos encontráramos en nuestro lugar habitual, en un pequeño café en la esquina, donde nadie conocido podría vernos. Me sentía como la protagonista de una vieja telenovela mexicana, donde el amor siempre trae sufrimiento, pero a pesar de ello, no podía detenerme. Cuando llegué al café, Jorge ya me estaba esperando. Se veía cansado y preocupado, y esto me llamó la atención de inmediato. ¿Ha pasado algo?, Zrenia pregunté, sentándome frente a él. Guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Juanita, creo que Lucía sospecha algo». Estas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Intenté esconder mi pánico y respondí con una broma. «Bueno, tal vez solo esté celosa de nuestra amistad. Al fin y al cabo, somos tan divertidos juntos». Pero en mi interior, ya sabía que no eran solo sospechas, sino el comienzo del fin. Después de esa reunión, comencé a notar que Lucía se volvía más desconfiada. Nos observaba a Jorge y a mí con recelo, tratando de averiguar por qué pasábamos tanto tiempo juntos. Sus preguntas se volvían cada vez más insistentes, y comprendí que no podría esconderme tras sonrisas y bromas por mucho tiempo. Crecía en mí una sensación de inquietud, pero intentaba no mostrarla. «Bueno, Juanita», me decía, «siempre has sido experta en resolver situaciones difíciles. Esta vez también encontrarás la manera de salir adelante». Pero cada día se volvía más difícil mantener la confianza. Y una tarde, cuando Lucía inesperadamente regresó a casa antes de lo previsto, comprendí que ya no era posible seguir ocultándose. Nos encontró a Jorge y a mí en la cocina, en medio de una conversación tranquila. En sus ojos vi todo el dolor y las sospechas que había estado ocultando durante tanto tiempo. «Mamá, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí?». Su voz sonaba firme, pero podía sentir que temblaba de rabia y dolor. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Este era el momento de la verdad, y sabía que ya no tenía sentido mentir. Intenté encontrar las palabras para explicarle todo, pero se quedaron atrapadas en mi garganta. Lucía me miraba, y en sus ojos vi reflejado el mismo miedo que sentía yo. Fue entonces cuando comprendí que todo había terminado. Todo lo que Jorge y yo habíamos tratado de ocultar había salido a la luz. Estaba frente a mi hija y no tenía nada que decir. Todas mis excusas parecían patéticas e inútiles. Dentro de mí, una tormenta de emociones rugía: vergüenza, culpa, miedo. Pero sobre todo, sentía la amargura de saber que no solo había destruido mi vida, sino también la de mi hija. Ella se dio la vuelta en silencio y se fue, dejándome allí, parada, sintiendo que la había perdido para siempre. Después de que Lucía descubriera nuestro secreto, mi vida se convirtió en un verdadero caos. Yo, Juanita, siempre había estado segura de que podía encontrar una salida a cualquier situación, pero aquí todo salió mal, como no esperaba. Parecía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y cada una de mis acciones solo empeoraba la situación. Pero, ¿sabes qué es lo más extraño? Dentro de mí había una sensación extraña, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona, no a mí. En los primeros días después de que Lucía se fuera a vivir con una amiga, la casa se convirtió en un vacío lleno de silencio. Jorge también me evitaba, y me quedé sola en esta gran y fría casa, que antes estaba llena de risas y alegría. Intentaba ocuparme con algo, cocinaba los platos favoritos de Lucía, aunque sabía que no vendría a casa. Cocinar siempre me ayudó a distraerme, pero esta vez nada funcionaba. Estaba de pie frente a la estufa y de repente comprendí que ya no sabía cómo seguir adelante. Jorge aparecía cada vez menos en casa, y cuando lo hacía, había una pared de silencio entre nosotros. Ambos sabíamos que ya no era posible volver a lo que solíamos tener. Intenté encontrar palabras para al menos tratar de arreglar la situación, pero cada vez que intentaba hablar con él, simplemente se iba. En sus ojos veía el mismo dolor que en los míos. Él también era parte de este drama, y también le resultaba difícil. ¿Sabes, Jorge?, intenté bromear una vez.
Parece que somos como esos personajes de las telenovelas mexicanas. Cuanto más avanzamos, peor se pone todo. Pero la broma sonó amarga, y vi cómo su rostro se contorsionó de dolor. Decidí que algo tenía que cambiar. No podía simplemente sentarme y ver cómo todo se desmoronaba. Sabía que Lucía necesitaba tiempo para pensar en todo, pero al menos tenía que intentar traerla de vuelta a casa. Un día reuní el valor y fui a la casa de su amiga, donde vivía ahora. Preparé su pastel favorito, esperando que eso ayudara a suavizar un poco su enojo. Pero cuando abrió la puerta y me vio, comprendí que ningún pastel podría devolver lo que habíamos perdido. Simplemente me miró con una expresión fría y dijo en voz baja: «Mamá, no es necesario». Sentí como algo dentro de mí se rompió. Sabía que había perdido su confianza para siempre. Al regresar a casa, comprendí que mi vida ahora sería diferente. Ya no podía pretender ser la madre amorosa, porque había roto ese vínculo con mis propias manos. Me sentía como si estuviera perdida en mi propia casa, que ahora era fría y vacía. Mis intentos de arreglar las relaciones con Jorge y Lucía fracasaron, y me quedé sola con la conciencia de que todo esto sucedió por mi culpa. Intenté pensar en qué hacer a continuación, pero comprendí que lo único que me quedaba era simplemente seguir viviendo, día tras día, aceptando las consecuencias de mis decisiones. A veces me parece que la vida es como una gran danza en la que giramos en el torbellino de los acontecimientos, perdemos el ritmo, pero seguimos moviéndonos, como si no tuviéramos otra opción. Así es como me siento, Juanita, girando en esta danza, sin entender a dónde me llevará. Esta sexta parte de mi extraño drama comenzó cuando comprendí que era hora de cambiar algo. Pero, como dicen, es más fácil decirlo que hacerlo. Después de todos esos acontecimientos, cuando Lucía se fue y Jorge comenzó a evitarme, empecé a buscar nuevas formas de devolver mi vida a la normalidad. En algún momento, decidí que al menos debía intentar arreglar una parte de mi vida: el trabajo. Siempre amé mi trabajo. Era mi refugio, mi lugar de fuerza. Pero después de que todo se desmoronara, incluso dejé de salir de casa, sumergiéndome en mis pensamientos y mi culpa. «No, Juanita, no puedes simplemente rendirte así», me dije una mañana cuando el brillante sol mexicano entraba por la ventana. Reuní toda mi voluntad y decidí: hoy volveré a ser la Juanita que todos conocían y amaban. Volví al trabajo, tratando de mantener la cabeza en alto, pero por dentro me sentía como un conejo atrapado bajo un reflector. Mis compañeros me recibieron con sonrisas, pero veía en sus ojos las preguntas que nadie se atrevía a hacer. En nuestra cultura es así. Podemos hablar chismes a espaldas de alguien, pero en la cara solo decimos cosas buenas. Y allí estaba yo, frente a todas esas sonrisas, sabiendo que ellos sabían sobre mis problemas. «Ah, Juanita, si pudieras ver el futuro, tal vez no habrías hecho lo que hiciste», pensé. Pero seguí sonriendo, fingiendo que todo estaba bajo control. Durante el almuerzo fui al café cercano donde siempre encontraba a Jorge. Quedamos en vernos, y no sabía qué esperar. Llegó a tiempo, parecía cansado, pero su mirada estaba llena de determinación. Nos sentamos en nuestra mesa habitual, y comprendí que íbamos a tener una conversación difícil. «¿Sabes, Juanita? Creo que necesitamos hablar sobre lo que viene a continuación», comenzó, mirándome directamente a los ojos. En su voz no había ni rastro de la ternura que antes endulzaba nuestros encuentros. Suspiré y dije: «Jorge, hemos llegado demasiado lejos, y ahora ambos tendremos que lidiar con las consecuencias». Hablamos durante mucho tiempo sobre cómo todo había cambiado. Jorge admitió que se sentía culpable por Lucía, que ya no podía seguir viviendo con esta mentira. Vi lo mucho que le dolía, y comprendí que tenía razón. Dentro de mí, una tormenta de sentimientos rugía: amor, culpa, miedo. Pero sabía que tarde o temprano tendríamos que separarnos. Y justo cuando pensaba que ya no había más a dónde ir, tomó mi mano y dijo: «Juanita, no quiero perderte,
pero tenemos que encontrar una manera de vivir de otra manera. Estas palabras me hicieron reflexionar. ¿Y si realmente hay otro camino? ¿Pero cuál? Después de nuestra reunión, volví a casa con el corazón pesado. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se había convertido en una prisión para mí. Cada rincón me recordaba a Lucía, a aquellos días en los que éramos felices. Pensaba una y otra vez en las palabras de Jorge, tratando de encontrar una solución. Pero cuanto más reflexionaba, más claro se volvía. La vieja Juanita ya no existía. La mujer que alguna vez creyó en el amor y la felicidad se había ido, dejándome sola con la carga de responsabilidad por todo lo que había sucedido. ¿Pero qué hacer a continuación? Esta pregunta se convirtió en un verdadero enigma para mí. La vida, como dicen, ama sorprendernos con giros inesperados, y a veces pienso que me organizó un maratón de tales sorpresas. Así fue esta vez. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, los acontecimientos nuevamente siguieron el camino más enrevesado. Yo, Juanita, todavía intentaba entender mis sentimientos y mi relación con Jorge, pero resultó que esto era solo el comienzo de nuevas pruebas. Una mañana, cuando apenas comenzaba a acostumbrarme a la idea de que Jorge y yo debíamos cambiar algo, sonó inesperadamente el timbre de la puerta. Abrí y vi en el umbral a mi amiga Marisa. Su rostro estaba serio, y de inmediato supe que no venía solo por casualidad. Nos sentamos en la cocina y comenzó la conversación que había temido escuchar desde hacía tiempo. «Juanita, debes saber que en el pueblo corren rumores», dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Mi corazón se detuvo. Hacía tiempo que no prestaba atención a lo que decía la gente, intentando concentrarme en mis problemas, pero esto era imposible de ignorar. Marisa continuó, contándome que muchos en nuestro círculo ya sabían que había algo entre Jorge y yo. Entiendo que no quieras creerlo, pero debes estar preparada para que esto llegue a oídos de Lucía, dijo, mirándome directamente a los ojos. Estas palabras sonaron como un rayo en un cielo despejado. Sabía que nuestros secretos no podían permanecer ocultos para siempre, pero esperaba que tuviéramos más tiempo. Marisa se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Me quedé sentada en la cocina, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Dentro de mí, una tormenta de emociones rugía. Miedo, ira, confusión. Sabía que ahora tendría que actuar, y actuar rápido. Al día siguiente, me encontré con Jorge en el mismo café donde solíamos discutir nuestros planes de futuro. No pude contener mis emociones y le conté de inmediato todo lo que había escuchado de Marisa. Jorge parecía preocupado, pero intentaba mantenerse tranquilo. «Tenemos que hacer algo, Juanita. Necesitamos tomar una decisión, o lo perderemos todo», dijo, apretando mis manos. Entendía que tenía razón, pero mi mente estaba en blanco. No sabía qué hacer. Discutimos varias opciones, pero cada una parecía más complicada y peligrosa que la anterior. Pero una cosa estaba clara: no podíamos seguir así. Esa noche, mientras estaba sentada en casa, reflexionando sobre nuestra situación, me sentí como si estuviéramos bailando en una sartén caliente, tratando de no quemarnos. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando, y necesitaba hacer algo antes de que todo se saliera de control. Sabía que Lucía volvería pronto, y debía tomar una decisión antes de su regreso. Pensé en lo que sucedería si se enterara de todo, pero cada vez que imaginaba su reacción, el miedo me invadía. Comprendí que ya no podía esperar ni posponer las cosas. Necesitaba hablar con Jorge y encontrar una salida a esta situación. La vida continuaba girándome en su torbellino, como una hoja en el viento otoñal. Parecía que ya estaba acostumbrada a estos altibajos, pero cada nuevo giro de los acontecimientos seguía sorprendiéndome. Así fue como cuando yo, Juanita, pensaba que la situación ya estaba al límite, el destino decidió agregar otro toque de picante a esta historia ya de por sí intensa. Una tarde, cuando estaba sentada en casa,
y tratando de idear cómo salir de todo este lío, sonó el teléfono. Contesté, y del otro lado escuché la voz de Lucía. Dijo que quería regresar a casa y hablar conmigo. Mi corazón se detuvo. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, pero ahora que había llegado, de repente me di cuenta de que no estaba preparada en absoluto. 1000 pensamientos pasaron por mi mente. ¿Qué diré? ¿Cómo lo explicaré? ¿Podré salvar aunque sea una parte de lo que teníamos? Pero respiré hondo y traté de calmarme. Bueno, Juanita, ha llegado el momento. Es hora de poner los puntos sobre las íes, me dije, preparándome para la inevitable conversación. Cuando Lucía llegó, noté que se veía más segura de sí misma que antes. Ya no era esa niña ingenua que una vez confió en mí sin reservas. Nos sentamos a la mesa en la cocina, y le serví su chocolate caliente favorito, esperando que al menos eso creara una atmósfera de calidez y confianza. Pero tan pronto como comenzó a hablar, me di cuenta de que nada volvería a ser como antes. Lucía preguntó directamente, «Mamá, ¿qué está pasando entre tú y Jorge?» Esperaba esta pregunta, pero aún así sonó como un golpe. En ese momento comprendí que ya no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Comencé a hablar, eligiendo mis palabras con extrema cautela. Le expliqué que todo comenzó por casualidad, que no planeaba nada parecido, que me dejé llevar por sentimientos que no podía controlar. Traté de hablar con sinceridad, pero cada palabra fue difícil de pronunciar. Lucía me escuchaba atentamente, sin interrumpirme, pero veía cómo sus ojos se volvían más fríos a medida que hablaba. Cuando terminé, guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, «Mamá, te quiero, pero no puedo perdonar esto. Has destruido todo lo que teníamos». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Comprendí que había perdido su confianza para siempre. Ese fue el momento en que entendí la magnitud de mi error. Después de nuestra conversación, Lucía recogió sus cosas y se fue. Me quedé sentada en la casa vacía, sintiendo cómo el silencio me oprimía por todos lados. Comprendí que ahora me quedaba sola con mi culpa y mis recuerdos. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y alegría, se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido. Cada rincón, cada objeto me recordaba cómo era todo antes, y sabía que nunca podría volver a tener la vida que alguna vez tuve. La vida seguía poniéndome a prueba, y parecía que cada nueva ola traía más dolor y reflexión. Yo, Juanita, una mujer mexicana con un corazón ardiente y ahora con un alma rota, me enfrentaba al hecho de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de que Lucía se fue, la casa quedó completamente vacía, y el silencio se convirtió en mi constante compañía. Pero, como dicen, cuando parece que no puede ser peor, la vida siempre encuentra una manera de ofrecernos otra sorpresa. Una mañana, cuando intentaba ocuparme con las tareas diarias para distraerme de mis pensamientos, sonó un golpe en la puerta. Abrí y vi a Jorge en el umbral, con una expresión extraña en el rostro. Se veía aún más agotado que antes, y eso me inquietó de inmediato. «Juanita, necesito hablar contigo», dijo, y sentí cómo mi corazón se encogía. Pasamos a la cocina y preparé café para ambos. Nos sentamos frente a frente, y vi que no sabía por dónde empezar. «¿Sabes?», finalmente comenzó. «Creo que necesitamos aclarar las cosas. Todo esto ha llegado demasiado lejos y no puedo seguir viviendo así». Sus palabras sonaron como una sentencia. Intenté animarlo con una broma, diciendo algo como, «Bueno, Jorge, ¿no sabes que las mexicanas no se rinden tan fácilmente?» Pero en sus ojos no había la sonrisa de antes. Entendí que hablaba en serio, más que nunca. Hablamos durante mucho tiempo, discutiendo todo lo que había sucedido en los últimos meses. Jorge admitió que ya no podía continuar nuestra relación tal como estaba. Estaba lleno de culpa hacia Lucía y comprendía que nuestras acciones no solo habían destruido su matrimonio, sino también su paz interior. Lo escuché y sentí cómo crecía dentro de mí un vacío. Sabía que tenía razón,
pero no podía simplemente dejarlo ir. «Jorge, ¿y si intentamos empezar de nuevo, de otra manera?», le pregunté, tratando de aferrarme a la última esperanza. Pero él solo sacudió la cabeza. «Juanita, ambos sabemos que eso es imposible. Hemos destruido demasiado, y ahora solo nos queda intentar salvar lo que aún se puede rescatar», respondió, y sentí cómo algo se rompía dentro de mí. Después de esa conversación, Jorge se fue, dejándome sola con mis pensamientos y sentimientos. Lo miré mientras se alejaba, sabiendo que nunca volvería a verlo como lo veía antes. Ambos sabíamos que nuestra relación había llegado a su fin, pero esta idea no traía alivio. Al contrario, solo aumentaba la sensación de pérdida. Volví a la casa vacía, donde todo me recordaba nuestros encuentros, esos momentos en los que me sentía viva, necesaria. Ahora todo eso se había convertido en amargos recuerdos de los que no podía deshacerme. Dentro de mí solo quedaba un deseo: volver atrás y arreglarlo todo, pero sabía que eso era imposible. La vida, como una vieja película que se repite una y otra vez en tu mente, en la que ya conoces todas las escenas de memoria, pero sigues esperando un final diferente. Así es como me encontraba yo, Juanita, en el borde de un abismo, donde solo había incertidumbre delante y todas las esperanzas rotas detrás. Después de que Jorge se fue, dejándome sola en una casa vacía y con pensamientos aún más vacíos, comprendí que ahora tendría que aprender a vivir de nuevo. Pero ¿cómo hacerlo cuando tu alma aún vive en el pasado? Cada mañana se convirtió en una lucha. Me levantaba, miraba mi reflejo en el espejo y pensaba: «Bueno, Juanita, es hora de luchar de nuevo». Pero esta no era la batalla a la que estaba acostumbrada. Siempre fui fuerte, capaz de enfrentar las dificultades con una sonrisa en el rostro. Pero ahora esa sonrisa se había convertido en una mueca forzada, como una máscara que llevaba para todos los demás. Afuera, la gente aún me sonreía amablemente, pero sabía que ellos también lo comprendían. En un pueblo mexicano, los rumores se difunden más rápido de lo que uno podría imaginar, y sentía sus miradas, llenas de compasión y juicio. Intentaba bromear, como antes, incluso con mis amigas más cercanas, pero cada broma me dejaba un sabor amargo en la boca. «Juanita, tal vez sea hora de encontrar una nueva afición. ¿Qué tal bailar? Es mejor que sentarse y lamentarse», me dijo una vez Marisa, mi vieja amiga. Pero solo le sonreí tristemente en respuesta. «Bailar, sí, solo que bailar sola no es tan divertido». Un día decidí dar un paseo por nuestro parque favorito, donde Jorge y yo solíamos caminar cuando todo estaba bien. Parecía que ese parque guardaba todos nuestros secretos. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Caminaba por la avenida, respirando el aire fresco, y de repente sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Frente a mí, en un banco, vi a Lucía. Estaba sentada sola, mirando a lo lejos, como si no notara nada a su alrededor. Mi corazón se detuvo. No sabía cómo acercarme a ella, qué decirle. Miles de pensamientos pasaron por mi mente, pero ninguno de ellos se convirtió en acción. Di unos pocos pasos, pero me detuve, observándola desde la distancia. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó mi presencia. No me atrevía a acercarme más, temiendo romper ese momento. Tal vez fue una señal de que nuestros caminos se habían separado para siempre. Al regresar a casa, comprendí que nuevamente me encontraba sola con mis pensamientos. La casa, que antes estaba llena de vida y risas, ahora se había convertido en una prisión para mí. Caminaba por las habitaciones, tratando de encontrar alguna ocupación, pero todo parecía vacío y sin sentido. En algún momento me detuve frente al viejo espejo en el pasillo, que siempre me había gustado. En él me veía en diferentes momentos de mi vida. Joven, llena de esperanza, luego más madura pero aún con chispa en los ojos. Y ahora veía a una mujer que había perdido todo lo que era importante para ella. Pasé mi mano por el frío cristal,
como si tratara de encontrar una respuesta a todas las preguntas que me atormentaban. La vida seguía jugando conmigo como una marioneta en hilos, y parecía que cada nuevo día traía más pruebas. Pero ¿qué más podía hacer yo, Juanita? Una mujer mexicana con un corazón apasionado y un alma orgullosa, excepto seguir adelante, incluso si el camino estaba lleno de espinas. Después de todo, en última instancia, solo depende de nosotros cómo enfrentamos lo que la vida nos depara. Al día siguiente de haber visto a Lucía en el parque, no podía dejar de pensar que había perdido la oportunidad de cambiar algo. Dentro de mí, crecía la sensación de que debía hablar con ella, intentar encontrar al menos un hilo que aún nos uniera. Reflexioné durante mucho tiempo sobre cómo hacerlo, y en algún momento comprendí que solo necesitaba dar el primer paso. Decidí escribirle una carta. Sí, no un mensaje, ni una llamada, sino una carta, como en los viejos tiempos. Juanita, siempre has sabido encontrar las palabras. Tal vez esta vez también lo consigas, me dije, sentándome a la mesa con una pluma y papel. Escribí durante mucho tiempo. Cada palabra era como un pequeño paso en un campo minado. Le conté a Lucía cuánto lamentaba que todo hubiera salido así, cuánto extrañaba los tiempos en que podíamos simplemente reír juntas, y cuánto la echaba de menos en mi vida. Intenté expresar todo lo que sentía, todos mis arrepentimientos y esperanzas de que algún día pudiéramos empezar de nuevo. No le pedí perdón. Sabía que eso sería demasiado para ella. Pero esperaba que al menos leyera mi carta y entendiera que no era indiferente a lo que había sucedido. Puse la carta en un sobre y la envié. Solo quedaba esperar. Pasaron unos días y ya había comenzado a perder la esperanza. Pero una mañana, cuando estaba sentada en la cocina con una taza de café, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Lucía. Mi corazón dio un vuelco, y de inmediato supe que la carta había llegado a su destino. Entró en la casa, y noté cómo miraba a su alrededor, como si viera todo esto por primera vez. Nos sentamos a la mesa, y le ofrecí café. Guardamos silencio, sin saber por dónde empezar. Intenté bromear para aliviar la tensión. Bueno, Lucía, ya sabes que el café de mamá siempre es el mejor, ¿no? Ella sonrió, pero en sus ojos había tristeza. Mamá, recibí tu carta, finalmente dijo, y en su voz escuché algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. No me estaba rechazando, y eso ya era un paso adelante. Hablamos durante mucho tiempo de manera sincera y sin rodeos. Lucía me contó lo difícil que había sido para ella después de todo lo sucedido, cómo había tratado de entender por qué había pasado todo. La escuché y comprendí que durante todo ese tiempo ella también había estado sufriendo, pero trataba de ocultar sus sentimientos. Le conté sobre mis miedos, sobre cómo quería arreglar todo, pero no sabía cómo. Fue una conversación difícil, y comprendí que en una sola charla no podríamos resolverlo todo. Pero lo más importante era que estábamos hablando, y eso ya era algo significativo. Sentí que entre nosotras comenzaba a reconstruirse algo que pensaba que había perdido para siempre. La vida, como una vieja telenovela mexicana, seguía sorprendiéndome con giros inesperados. Justo cuando Lucía y yo comenzábamos a reconstruir nuestra relación, el destino decidió lanzarnos nuevas pruebas. Pero yo, Juanita, una mujer mexicana con sangre caliente y un carácter obstinado, ya sabía que rendirse no era para mí. Aunque mi corazón se encogiera de dolor y el futuro fuera incierto, estaba lista para seguir adelante, por difícil que fuera. Después de que Lucía aceptó mi carta y vino a verme, sentí un leve rayo de esperanza. Nuestra conversación fue el primer paso para reconstruir la confianza perdida, pero sabía que era solo el comienzo de un largo camino. Seguimos hablando, viéndonos, pero entre nosotras aún existía una barrera que ambas temíamos derribar. Una noche, mientras estábamos en la cocina con otra taza de café, Lucía me sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿alguna vez te has preguntado qué será lo próximo? ¿Podremos volver a ser una familia? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Pensé durante mucho tiempo antes de responder,
Y finalmente dije, Lucía, siempre he creído que la familia es lo más importante, pero también entiendo que para ello se necesita tiempo. Estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. En sus ojos vi una sombra de duda, pero también noté que quería creer en mí. Fue un pequeño pero importante paso adelante. Unos días después, cuando ya empezaba a acostumbrarme a esta nueva relación con Lucía, recibí una llamada de Jorge. Quería verme para discutir un asunto importante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que este encuentro podría cambiar muchas cosas. Acordamos vernos en el mismo café donde solíamos pasar tanto tiempo juntos. Cuando llegué, Jorge ya me estaba esperando. Se veía más decidido de lo habitual y eso me inquietó un poco. «Juanita, tenemos que hablar seriamente», comenzó, y sentí cómo crecía la tensión. Hablamos durante mucho tiempo sobre nuestra relación, nuestros errores y las consecuencias que nuestros actos habían traído. Jorge dijo que necesitaba tiempo para entender cómo vivir a partir de ahora. Admitió que aún amaba a Lucía, pero no estaba seguro de si podrían reconstruir su matrimonio. Lo escuché y comprendí que ambos estábamos en una situación difícil de la que no había una salida fácil. Pero lo más importante era que ambos éramos conscientes de que no podíamos seguir como estábamos. Fue un momento de verdad en el que teníamos que tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas. Cuando volví a casa después de la reunión con Jorge, sentí una extraña mezcla de alivio e inquietud. Por un lado, comprendía que nuestra relación había llegado a su fin, y eso era inevitable. Por otro lado, temía lo que nos esperaba. Esa noche, me quedé mucho tiempo sentada junto a la ventana, mirando las estrellas y reflexionando sobre lo que vendría después. Sabía que me esperaba un camino difícil hacia la reconciliación con Lucía y Jorge, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Entendía que nunca podría volver a tener lo que una vez tuve, pero quería creer que aún teníamos una oportunidad para una nueva vida, aunque no fuera como la había imaginado antes. La vida, como una vieja y querida telenovela mexicana, finalmente había llegado al punto en el que todos los nudos comienzan a desatarse, y los protagonistas se dan cuenta de que es hora de dejar de actuar y simplemente ser ellos mismos. Yo, Juanita, una mujer que había pasado por el fuego y el agua, finalmente entendí que a veces hay que dejar el pasado atrás para abrir el camino al futuro. Esta última parte de mi historia resultó ser completamente diferente de lo que esperaba. Pero, ya sabes, ahí radica la belleza de la vida. Siempre encuentra una manera de sorprendernos. Después de esa reunión con Jorge, comprendí que todos necesitábamos tiempo para comprendernos a nosotros mismos y a nuestros sentimientos. Lucía y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas, y poco a poco comenzaron a reconstruirse esos hilos de confianza que habían sido tan cruelmente cortados. Una noche decidimos preparar la cena juntas, como solíamos hacer antes. Saqué mis mejores recetas, y Lucía me ayudaba en la cocina, como en los viejos tiempos. Nos reímos, charlamos de tonterías, y de repente me di cuenta de cuánto había extrañado esos momentos sencillos. ¿Sabes, Lucía? Siempre supe que teníamos una conexión especial, le dije mientras cortaba verduras. Ella me miró con una sonrisa y respondió, «Mamá, a pesar de todo, siempre has sido y seguirás siendo la parte más importante de mi vida». Estas palabras fueron para mí como un bálsamo para el alma. Comprendí que estábamos en el camino correcto para reconstruir nuestra unidad. Con el tiempo comenzamos a hablar de temas más serios. Lucía me contó lo difícil que le resultaba confiar en la gente después de todo lo sucedido. La escuché y comprendí que le había infligido una herida profunda que le llevaría mucho tiempo sanar. Pero no la apresuré. No intenté imponerle mis consejos. En lugar de eso, simplemente estuve a su lado. La escuché y la apoyé en lo que pude. Un día, me confesó que estaba pensando en comenzar una nueva vida en otra ciudad, lejos de todos estos recuerdos. Mi corazón se encogió de dolor, pero la entendía. «Lucía, siempre estaré contigo, estés donde estés. Si sientes que es lo correcto para ti, te apoyaré en eso», le dije, tratando de ocultar mis lágrimas.
Sabía que para ella sería una oportunidad de comenzar de nuevo, y aunque me dolía, quería que fuera feliz. Pasaron unas semanas, y llegó el día en que Lucía tomó la decisión de irse. Estábamos en la estación de tren, y yo intentaba no mostrar cuánto me dolía. Me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Siempre recordaré que tengo un hogar al que puedo volver». Estas palabras fueron un verdadero consuelo para mí. Comprendí que, a pesar de todos nuestros errores y pruebas, Lucía y yo habíamos logrado conservar lo más importante: nuestro amor y respeto mutuo. La observé mientras el tren se alejaba, hasta que desapareció de mi vista, y comprendí que esto no era el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas.